intervengan. Voy a hacer reserva para más adelante intervenir frente al tema del impacto económico. Geomar decía ahorita lo de una institución que agrupa a los empresarios del sector vehículo, pero creo que el asunto es mucho más, no lo creo, el asunto es mucho más complejo y es un impacto mucho más general que se está produciendo. He estado conversando con representantes del sector empresarial en otras áreas de la vida nacional, en otras áreas del negocio, que tienen preocupaciones válidas y que entienden que el gobierno no le ha tomado en cuenta todavía frente al auxilio o la ayuda que están demandando. Bueno, mira, ese es un tema, Dani, global, y yo no sé hasta qué punto los gobiernos del mundo, incluyendo el de la República Dominicana, den abasto para todos los sectores. Es un asunto de comenzar por los más vulnerables y ver hasta dónde llega la mano de ayuda. Ya aquí en República Dominicana los transportistas están pidiendo auxilio. Los sectores, bueno, como lo que Geomar señala, del sector automotriz. Gente del sector financiero no formal, que tiene financieras o empresas de préstamo, que por ejemplo, a diferencia de los bancos, no han hecho concesiones, algunas de ellas no han hecho concesiones a la gente que tiene préstamos. La misma prensa, ayer veía una nota por medios de comunicación que han tenido que dejar ir trabajadores porque no pueden cubrir los costos ante la disminución de toda la actividad económica. Y eso es en República Dominicana. Y muchos de esos sectores, para no decir todos los que he mencionado, se han quedado fuera de los auxilios gubernamentales. Porque necesariamente van a los más vulnerables. Hasta ahora están yendo a los trabajadores que tenían ingresos fijos y que han sido suspendidos por sus empresas, porque las empresas cerraron, y a el sector de la gente que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Entiendo que habrá momentos en los cuales habrá que buscar paquetes de estímulo. Fíjense, en Estados Unidos el paquete más grande de estímulo de la historia fue aplicado y ya están hablando de un segundo paquete. En Europa, el paquete de estímulo que se está hablando en este momento es de 900.000 millones de euros, también para la ayuda de economía, porque es lo que está pasando en el mundo. Habrá momentos, entiendo, dentro de las dificultades y los apremios que tendrán los gobiernos, y particularmente de República Dominicana, con la reducción de los ingresos, con la situación de la dificultad para colocar deuda en los mercados internacionales posiblemente, tendrá que buscar mecanismos para ir gradualmente llegando a más sectores, ya sea con concesiones fiscales, con ayudas directas, como lo que tendrá que hacer todo el que pueda. Pero la situación ahora mismo es sumamente compleja en todo el mundo. Como una nota ahí, hoy está en la prensa internacional, el presidente de Colombia le está pidiendo al Fondo Monetario Internacional una ayuda de 11.000 millones de dólares para poder enfrentar la economía colombiana, el parón que le viene como consecuencia de la ralentización de la economía tras lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. O sea que el grito de todos los sectores es válido, de todo el mundo. Todo el mundo tiene razón para quejarse, sin excepción. Y los gobiernos necesariamente, con sus limitadas capacidades, tienen que ir privilegiando las ayudas en la medida que sean los sectores más vulnerables y que tengan mayor dificultad para enfrentar esta situación. Por ahí viene el asunto, justamente, cierto que los gobiernos no son un barril sin fondo y que los gobiernos son impactados por el hecho de que se haya reportado cómo se ha producido una disminución de casi 60% en los ingresos del gobierno dominicano en el mes de marzo en comparación con el año pasado. Es una demostración clara de cómo este tipo de cosas afecta al gobierno y que el gobierno tiene limitaciones para ir en auxilio de todos los sectores afectados e impactados, digamos que de los trabajadores y de los empleadores. Pero el planteamiento viene a partir de que hay sectores que entienden que debieron estar incluidos o que debieron ser acogidos en el programa FASE, por ejemplo, que el gobierno ha dispuesto para ayudar a empleadores y empleados de alguna manera. Por ejemplo, dentro de este esquema, el gobierno no ha incluido a empresas como los medios de comunicación, no incluye a multimedios, no incluye a las empresas telefónicas, un renglón de empresas
pero evidentemente que todos sabemos, y ayer por eso citaba el editorial del periódico Listín Diario que hablaba de la cantidad de medios o advertía sobre la cantidad de medios que están cerrando, porque hay un tema de costo que no baja para producir un periódico, para producir un programa de televisión, para que un canal de televisión esté en el aire 24 horas. Ese costo no baja de ninguna manera. Energía eléctrica, pago de ancho de banda, el canon que hay que pagar para los medios, los canales broadcasting abiertos de televisión, en fin. Eso tiene un costo y hay que pagarlo. La parte humana, esa parte del gasto del personal, una suma importante, un componente importante en cualquier empresa y más en una empresa de esta naturaleza, todo ese tipo de cosas se mantiene. Sin embargo, en el caso de los medios, la producción baja porque, digamos, no tiene mucho sentido anunciar productos que no se están comercializando o que no tienen posibilidad de venderse en medio de una crisis como a la que se suma el mundo frente al coronavirus. El sector, por ejemplo, de los ferreteros, bueno, las ferreterías están cerradas. El sector textil, las tiendas de ropa, de electrodomésticos, cerrados. Entonces es una situación complicada. La reacción de Anadive, que es la agencia, es la entidad que agrupa a los distribuidores de vehículos y que tiene a un presidente muy dinámico, como diría Freddy Sandoval, ayer emitieron un comunicado a tiempo advirtiendo sobre la situación que ellos pasan. La mayoría de los asociados trabajan en locales alquilados, tienen gastos fijos de personal, y ayer hacían planteamientos como, por ejemplo, que el gobierno considere lo de variar la forma en que ellos tienen que cumplir con el ITEVI, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, pidiéndole al gobierno que disponga que solo se le cobre por lo recibido y no por lo facturado, para no pagar un ingreso que no ha recibido necesariamente al momento en que se factura la venta o que se ha facturado la venta, por ejemplo, del mes pasado, cuando todavía operaban. O sea, una serie de cuestiones que digamos que pueden ser muy particulares a algunos de los sectores, pero otras son comunes a todos los sectores que pueden estar operando todavía aún con dificultades. El gobierno tendrá en su momento, yo creo, que ir aterrizando esto y respondiendo en la medida en que le sea posible. El efecto de esto en términos económicos nadie lo puede calcular todavía. No sabemos cuál es el nivel del impacto que esto habrá de generar en la economía y la vida de la República Dominicana. Digo República Dominicana, que es el caso nuestro, pues en el mundo. Cuando se afecta el mundo, nos afectamos todos. Cuando la posibilidad económica de un país como España o como Francia o como Rusia, digamos, se afecta, bueno, pues nosotros nos afectamos aquí no porque hayamos cerrado el turismo, prácticamente el sector turístico por lo que ha ocurrido, sino porque esos son los países emisores del turismo que recibe República Dominicana. O sea, esto es una cadena. Esto no estamos aislados uno del otro, no. Una cosa tiene que ver con la otra, y evidentemente que cuando se produce ese descenso en el dinamismo económico del mundo, bueno, nos toca. Cuando se produce ese descenso en el dinamismo económico de la República Dominicana, nos toca. Cuando baja la demanda de los productos agrícolas que había por la cantidad de turistas que tenemos aquí en la República Dominicana en el año, nos toca, nos afecta a los productores, sus posibilidades económicas se merman. Incluso de entrada le confronta una pérdida importante porque productos que estaban para entrar al mercado y que están entrando al mercado contando con que tendríamos una cantidad de consumidores al día de hoy y no lo tenemos, evidentemente que hay un desequilibrio que a alguien afecta una parte del país, y cuando le afecta a esa parte, nos afecta a todos, porque esa parte del país que producía plátano, yuca, batata, pollo, huevo, esa parte del país que producía eso y se beneficiaba de la comercialización de esos productos, esa parte compra un carro, compra un electrodoméstico, compra ropa para los chicos, compra útiles escolares, compra en la ferretería, compra los materiales para reparar la casa o para construir una casa, compra un apartamento. O sea, es una cuestión que a veces uno no se detiene a verlo en el contexto exacto de lo que ocurre, pero es un problema real que impacta duramente a la economía, y lo peor de todo es que no estamos aún en condiciones de medir hasta dónde será el daño, hasta dónde será el impacto. En un caso como el de República Dominicana, que teníamos una economía pujante, una economía de la región de la que más crecía según la Comisión Económica para América Latina, según el Fondo Monetario Internacional, según el Banco Mundial también, es decir, íbamos en medio de las dificultades de la zona, de la región, íbamos bien. Bien, pienso que
la situación que vive el país y el mundo con la emergencia sanitaria que ha tocado todos los renglones, lleva a que cada uno de esos sectores comiencen a reclamarle al Estado y los estados comiencen a buscar recursos en los organismos financieros internacionales. Ayer fue la industria de la construcción, hoy son la gente distribuidores de vehículos, pero mañana serán otros. Y los estados no tienen respuesta, no tienen recursos para apoyar ni socorrer a todo el mundo. Tiene la autoridad nacional, igual que la autoridad financiera internacional, comenzar a prorratear, a ver quiénes son más necesitados, quiénes necesitan ayuda inmediata, urgente, para acudir, porque hay sectores de esos que realmente no necesitan tanto como otros, entonces hay que priorizar. Nosotros tenemos que tratar de sensibilizar al gobierno para que se mantenga en esa línea, de priorizar, de ver quién tiene la emergencia mayor, quién necesita más a los fines de acudir en ayuda de ellos. Y hay que entender algo, y esto es cada día más un consenso generalizado por todo el liderazgo global. La respuesta a esta situación de crisis económica no son respuestas locales. O sea, los gobiernos locales no tienen capacidad de responder al día después. Esto hay que entenderlo de esta forma, y por eso decía, yo creo que todos los reclamos, y en esta línea que va Freddy, todos los reclamos son justos, pero los gobiernos tienen que priorizar los sectores más vulnerables y luego ir viendo sobre la marcha cómo puede extender su mano. Pero la respuesta a este nuevo paradigma que enfrenta el mundo debe ser global, necesariamente. Lo que tenemos, y por eso he insistido mucho en que cualquier cálculo de cualquier naturaleza, incluyendo los cálculos políticos locales, que lucen una nimiedad ante lo que está ocurriendo en el mundo, tendrán necesariamente que tomarse en cuenta lo que va a pasar el día después y comencemos a salir nuevamente a la calle. ¿Qué quedará de la economía dominicana? ¿Y cuál será la articulación que el mundo, que el liderazgo global le estará dando como respuesta a esta situación? ¿Cuál será el liderazgo? ¿Quiénes asumirán el liderazgo? Y de verdad, yo me quedé de una pieza ayer cuando veía al presidente de los Estados Unidos amenazar con retirar los fondos a la OMS en medio de esta situación. Sí. O sea, es para que uno entienda la irresponsabilidad de un liderazgo que no entiende la coyuntura actual. Entonces, ¿qué consecuencias tendrá eso? Si Estados Unidos, que es hasta ahora el guía, el ejemplo del mundo libre, está actuando con responsabilidad. Aquí se ha citado mucho, y he escuchado mucha gente citar, no sé si han leído, se los recomiendo que lo lean, un artículo de Henry Kissinger que publicó el Wall Street Journal, está en español en el Confidencial, el periódico de España, que plantea eso mismo. Cómo está, él cuenta cómo él se está sintiendo, parecido a luego de que sucedió la batalla de Amberes en la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando ya por fin los aliados cruzan desde Bélgica hacia Alemania y ya se da el fin definitivo de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en el frente y él cuenta cómo la sensación que tiene ahora, ya digamos usted, tantos años después, casi 80 años después, es parecida a cómo se va a articular un nuevo orden global, cómo se va a vivir una nueva realidad cuando esto pase. Y esa nueva realidad tiene que darse bajo la base de una articulación global y debe contar con un Estados Unidos que sea el ejemplo, que sea el referente. Y todo eso está bajo cuestionamiento ahora mismo. Entonces hay tantas cosas que ver, tantas cosas pendientes por ver. Y por eso es importante que todos los sectores entiendan, sí, los reclamos de todo el mundo, constructores, transportistas, medios de comunicación, todos son importantes y eventualmente hay que atenderlos. Porque aquí hay que volver a construir en algún momento. Hay que volver a vender carros. Hay que volver a tener unos medios de comunicación pujantes. Hay que volver a tener una economía que dé respuesta a las expectativas de la gente. Pero mientras tanto, el tema es sobrevivir a esto, tratando de dejar la menor cantidad de gente vulnerable y luego ir viendo cómo esto se va a recomponer y en qué lugar va a quedar cada quien política, social y económicamente cuando venga el día después, que es lo que todos estamos esperando. ¿Qué va a pasar luego de que ya podamos volver a salir de la calle? Pues
antes de irnos a la pausa, yo creo que eso de el presidente de los Estados Unidos en el día de ayer es una reiteración o es quizás porque pienso que lo que planteaba el presidente Donald Trump, que obviamente parecía un acto de soberbia, es una insolencia frente a la Organización Mundial de la Salud, pero responde a una creencia que tienen los Estados Unidos, que ayer de alguna manera lo trataba aquí en el programa nuestro, Rubén Peralta, que es el médico dominicano en Qatar, que está certificado para manejo de crisis y desastre, el cirujano de la provincia de Hermana Mirabal. Él, como científico, como se definía de estos temas, él decía que entiende que la Organización Mundial de la Salud operó muy tarde para poder declarar la pandemia del coronavirus. Hay una creencia en algunos círculos de investigación en asuntos de virología, de que, o de pandemias específicamente, de que China tenía o China ha tenido algún tipo de control o que China pudo haber persuadido a la Organización Mundial de la Salud para que declarara tardíamente la pandemia. Ya de manera directa el presidente de los Estados Unidos, en una de las conferencias que acostumbra dar en la Casa Blanca, le culpaba a China. Ustedes recuerdan esa parte donde él decía que eso se le complicó al mundo porque China no comunicó a tiempo lo que estaba ocurriendo en Wuhan. Lo hizo ya cuando el asunto ya no se podía manejar internamente. Entonces, por eso las expresiones del presidente, que no son justificables y que no son explicables a la luz de lo que ocurre hoy en el mundo. Creo que es una de las cuestiones a las que ya el presidente de los Estados Unidos tiene acostumbrado al mundo, a esas salidas extremas o a esos planteamientos desorbitados. Ahora,